¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo están? Buenos días, qué gusto saludarlos. Ya se acerca la Navidad próximamente, próximo domingo, créeme lo que va a estar padrísimo, no te lo vas a querer perder. Invita a tus familiares y amigos, vamos a tener una súper experiencia aquí en nuestras instalaciones en la noche, como decía Angie, y no en la mañana. Y pues bueno, nos vemos aquí la semana que entra y hoy estamos aún continuando con nuestra serie llamada La Promesa. La semana pasada hablamos acerca de esta promesa de esperanza que habla la palabra de Dios. La palabra de Dios en sí, el Antiguo Testamento está lleno de promesas, profecías que Dios hacía a su pueblo en rescate de su pueblo y también de alguna forma inyectar algo de esperanza en medio de tantas cosas que el pueblo de Dios estaba enfrentando. Ahora, todas estas profecías, estas promesas que se habían hecho en el Antiguo Testamento, se vienen cumpliendo en el Nuevo Testamento. Entonces, si a lo mejor nunca habías tenido este contexto de la palabra de Dios y dices, ¿cómo la Biblia está hecha? O qué rollo, qué está pasando. Prácticamente podemos ver desde una perspectiva que así es. Dios hablaba a su pueblo a través de un profeta. En este caso, estamos tomando las profecías del profeta Isaías. Y Dios en corazón de poderle inyectar esperanza a su pueblo de lo que venía, de esta transformación, de esta restauración de todo lo que se estaba haciendo en este mundo, el perdón de pecados, la cercanía que Dios quiere tener con su pueblo a través de su Hijo Jesús. Se vienen enviando estas promesas, profecías, año tras año tras año. Estamos hablando de una línea de tiempo de más o menos de entre Isaías y Jesús de alrededor de más de 700 años de distancia. Y Dios, hablándole al profeta Isaías, podemos ver en su palabra constantes promesas que Dios le hace a su pueblo y que Isaías las registra en su libro como él mismo, el autor de este libro dentro de la palabra de Dios. 700 años más adelante podemos empezar a ver cómo Jesús viene cumpliendo todas estas profecías. Se dice que es alrededor de más de 300 profecías que Jesús cumple y que va trayendo esta esperanza. Aún así, aunque eran profecías cumplidas, aunque Jesús siendo hombre e hijo de Dios aquí en la tierra y demostrar de diferentes maneras y formas de que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías, cumpliendo sueños, milagros, esperanza, compartiendo la palabra de Dios de una manera que nadie había compartido la palabra de Dios antes, haciendo todas estas señales, aún enfrente de los estudiosos de la palabra de Dios, del Torá. No podían identificar y detectar que estaban sentados frente al Mesías, estaban sentados frente a este hombre que era Cristo Jesús y que no podían entender cómo es posible que esta persona sea. Y al mismo tiempo contradecían cuando Jesús decía ciertas cosas o afirmaciones de que Él era el Hijo de Dios o que extendía el perdón a las personas. Ellos se frustraban porque dicen, ¿y este quién es para venir a perdonar a estas personas? ¿Quién se cree para venir a hacer eso? No lo podían entender. Y estamos hablando de que los estudiosos de la palabra de Dios, los judíos que tomaban el Torá, la palabra, el Antiguo Testamento, no nada más lo estudiaban, lo memorizaban. Eran personas que memorizaban libros enteros porque era parte de su liturgia y era parte de sus reglas religiosas de cómo sentirse más cerca, más santos, mejores personas. Y aún así, aunque Jesús vino a traer este nuevo concepto de vida, vino a traer la gracia inmerecida que el mundo necesitaba, el perdón, la salvación, ellos no podían conectar la idea porque quizás tenían una idea preconcebida del estilo y del tipo de Mesías que ellos creían que iba a venir y que se iba a parecer más a ellos y menos a los gentiles. Jesús pasó más tiempo con la gente haciendo vida, hablando del reino de Dios, haciendo milagros en las calles que dentro de un templo, compartiendo la palabra de Dios. Jesús pasó más tiempo enseñándonos cómo debemos de vivir y cómo no alejarnos de sus mandamientos. Era tan importante. Y los demás eran como que, pues ¿cómo es posible que esta persona tan radical sea la persona que está haciendo? Hay 66 libros en la palabra de Dios donde podamos ver tantas cosas, tanta historia, tanto amor, tanta poesía, y hay muchísimos estilos de libros de la palabra de Dios que se han escrito a través de miles de años. Pero algo que podemos entender es que estas promesas se hicieron y se cumplieron a través de Cristo Jesús. Promesas que Dios hizo a su pueblo
y que Jesús vino a cumplirlas cada una de ellas. El día de hoy vamos a hablar acerca de esta promesa que se hizo acerca del perdón. Esto era una de las cosas más difíciles para el mundo entero. No existía conexión de Dios porque había una separación por medio del pecado. Y el pueblo de Dios tenía que buscar una vez al año este perdón de Dios, y nada más una persona, que era el sumo sacerdote, era el mediador entre el pueblo, la gente y Dios. Era el único que podía acceder a su presencia por un instante, y así Dios poder perdonar los pecados a través de los sacrificios de los hombres y a través del arrepentimiento. Pero esto era una vez al año nada más, y esto era una ceremonia, no era algo que se hacía cada vez, y era algo que nada más una persona podía hacerlo. Cuando Dios habla acerca de este Salvador y de esta esperanza y de este nuevo comienzo y esta segunda oportunidad acerca del Mesías, por medio del profeta Isaías, era muy difícil de entender. ¿Cómo es posible que esto va a pasar? Yo no me siento merecedor de esto. ¿Cómo es posible que esto va a ser para todos? Y los estudiosos de la Biblia van a decir, no, pues nada más son para los que venimos a la iglesia el domingo. Nada más los que hacemos las cosas correctas, nada más para los que estamos bien. Todos los demás y los gentiles, ellos pues ya ni modos. No hay nada para ellos, es todo para nosotros. Pero Jesús viene a traer una nueva historia y viene a traer la redención y el perdón de los pecados, pero para toda la humanidad. Entonces vamos a ver la promesa del Antiguo Testamento en Isaías 53, 2, 6. Y después vamos a ver la promesa cumplida en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver cómo vamos a ir desarrollando acerca de este tema. Así que vamos a empezar. La promesa en el Antiguo Testamento, Isaías, va a estar en tu pantalla, y te voy a leer esto que dice así. Dice: mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros somos extraviados como ovejas, y hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. En esta palabra, Isaías está diciendo acerca de este Mesías, de este Salvador. Él reconoce, siendo el autor del mismo libro, esta profecía y esta promesa que Dios le estaba haciendo a su pueblo, de este Mesías, este siervo que iba a venir a traer algo nuevo y fresco. En la época del antiguo Israel, el gran pecado de los líderes y del pueblo de Israel fue su incapacidad de reconocer a su Mesías. Fue la manera tan difícil. La mayoría de los judíos en esos días, Jesús ni siquiera se consideraba como una persona capaz o hábil, era ni siquiera atractivo. O sea, podemos decir que Jesús estaba feo. ¿Y quién quiere seguir a alguien feo, verdad? La neta. Entonces, es como tener a un miembro en la familia. Tú sabes bien, acabamos de tener todos cena de Thanksgiving, ¿a poco no? Y siempre hay un miembro en la familia que a nadie le importa. Seamos bien honestos. O sea, hay alguien, ese vato qué, esa morra qué, mi prima qué, mi primo qué, el cuñado qué, la concuña qué. O sea, no sean honestos, hombre. Yo no tengo, pero a lo mejor ustedes sí. Pero es como ver esa persona, o sea, esa persona que estás ahí cotorreando y te muestra sus sueños y talentos y todo. No lo hace bien, no toca bien. O sea, hay tantas cosas que
que uno se dice, ¿no? Y es rechazado. Es una persona que no le haces mucho caso, que no te llama nada la atención. Jesús, se dice en muchas perspectivas que era una persona que decían, no, este no puede ser el Mesías. No puede ser la persona. ¿Por qué? Porque ya tenemos un estereotipo mental de cómo debería de ser esa persona. Es más, lo hemos hecho. No tenemos una fotografía de Jesús textual, pero todos tenemos una foto de una persona güerita de pelo largo con barbita. ¿A poco no? Ojos de color y todo. Decimos, no, este sí se parece a Jesús, este sí está guapo. Yo creo que si Jesús veía esa foto, iba a decir, no manchen, o sea, es como, ninguno de ustedes, pero es como aquellas personas que tú ves su foto de perfil y te quedas, wow. Y la ves en persona y dices, ah, caray, ¿qué pasó aquí? ¿No? Se pasó de filtro esta onda, ¿no? Híjole, ya no uses la inteligencia artificial, ¿no? Oye, ya te estás pasando de lanza, ¿no? Ya es otro ser humano. Y yo no sé qué Jesús va a decir. Ahí sí, discúlpame, Señor, la neta, porque hicimos esto nosotros hemos creado tantas cosas, ¿no? Y queremos simular y queremos tener una idea preconcebida de algo que debe de ser. Y Jesús no era eso. Él vino a romper inclusive cualquier paradigma que existía dentro del pensamiento humano, dentro de la cultura en su momento. Vino a traer algo nuevo, y los más acercados a su palabra eran los que menos creían que Él era el siervo, el Mesías, el que vino a cargar el pecado de todos, que vino a sufrir. Lo que está describiendo Isaías aquí en 53 del 2, el 6 y el 11 es precisamente cómo Jesús iba a sufrir, qué es lo que iba a pasar, qué es lo que Él iba a atravesar a través de la carga de nuestros pecados. Esta promesa se cumple en el Nuevo Testamento. En Mateo 26, 26, 28 podemos leer un poco de cómo se va cumpliendo esta profecía. Y algo que Jesús está determinando aquí en este versículo es algo que practicamos pues, muchos de nosotros, ¿no? Y es acerca de la Santa Cena. Y Jesús decía y explicaba qué iba a pasar, pero de todos modos no lograban entender qué estaba pasando. Dice en Mateo 26, dice, mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, tómenlo y cómenlo porque este es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo, cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma un pacto entre Dios y los hombres y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Y de todos modos, Jesús en ese momento está anticipando qué es lo que va a pasar. Está anticipando lo que viene. Está hablando acerca de este sacrificio que los discípulos en su momento no lograban entender en esa cena. Dicen, ¿qué está hablando Jesús? ¿Cómo podemos entender esta idea de que viene algo que va a suceder, pero no podemos entender cómo se va a ver textualmente? Estamos hablando de todo, de miles de años de rebelión, de pecado, de muerte, de decepciones, de opresión, de esclavitud, de tanta oscuridad en el mundo. Y me dices que aquí sentados en una mesa, todos comiendo pan y vino, me estás describiendo qué es lo que va a hacer Dios. No lo podían entender, no podían entender esta profecía. Y sabes, lo que sí está bien claro antes y el día de hoy es que no podemos escapar del pecado. Eso es una realidad. Tú y yo no podemos escapar de él, porque ya está en nosotros. Y Jesús lo sabía. También no podemos remover la muerte, porque si de algo estamos seguros es que en algún momento va a llegar. No estamos seguros de nada más, pero sí sabemos de que la muerte va a llegar en algún momento a nuestras vidas. Pero lo que vino a traer Jesús a través de su sacrificio, el perdón de nuestros pecados, al cargarlos en la cruz, esta promesa de libertad total, ser libres de esclavitud de nuestro pecado, de ser merecedores ahora por primera vez, aunque no lo merezcamos, pero recibiendo su esperanza y su gracia radical, una nueva vida y mejor vida, y de poder experimentar su reino aquí en la tierra, mientras el ratito de vida que tenemos, para tener una idea
de lo que el reino de Dios iba a ver en el futuro, en la eternidad, cuando ya estemos en su presencia. Lo que sí podemos disfrutar el día de hoy es que a través del arrepentimiento de nuestros pecados, de nuestros errores, es una decisión completamente para cada quien, que la va a tomar en algún momento de su vida, pero que está disponible gracias a Cristo Jesús. También sí podemos asegurar que si Cristo vive en nosotros, tenemos disponible este pase a la vida eterna y esta experiencia de relación única y especial día a día con nuestro Dios Todopoderoso. Cosa que antes de Jesús no existía y que después de Jesús fue disponible para todos nosotros. Ahora, la muerte es parte de la vida, el sufrimiento y las decepciones son parte de la vida, son resultado del pecado original, y lo que eso origina en cada uno de nosotros, en nuestros pecados, en nuestras acciones, en la manera en que vemos la vida, en la manera en que hacemos vida, en la manera en que nos relacionamos todos los días, es algo que es inevitable. La aflicción en este mundo no es algo que Dios prometió que no íbamos a pasar, al contrario, nos lo afirma Jesús, que vamos a vivir aflicciones. Pero lo que sí promete Dios es que Él promete estar siempre con nosotros. Y el estar Dios siempre con nosotros es que a pesar de que vamos a vivir experiencias difíciles, dentro del proceso todo obrará para bien si estamos en Cristo Jesús. Lo bueno y lo malo lo va a transformar de manera que vamos a poder su majestuoso poder, vamos a poder ver su amor, su gracia, sus milagros, oraciones contestadas, un crecimiento espiritual, madurez como creyentes y como personas, y seremos testimonio vivo de que Cristo vive en nosotros y que está disponible para todos. Entonces, esto es lo que tú y yo tenemos el día de hoy, lo que podemos tener si no lo tienes. Pero ayer te echaste unos tacos que no debiste de comerte. Es diciembre, en enero empezamos. Y luego de repente, ¿qué pasa? Te caen mal. Fuiste al gordo en Tijuana. Hay que ir al Frank, hermano. Pero fuiste al gordo. Y luego amaneces mal, te enfermas, te intoxicas y empiezas a echarle la culpa a todo mundo menos a ti mismo. ¿Quién abrió la boquita? ¿Quién pagó? ¿Verdad? Pero empieza, no, es que de seguro la carne no estaba bien cocida, el taquero le estaba pidiendo cosas que no van y de seguro se enojó y escupió el taco, no sé. Tú a todo mundo le echas la culpa, menos tú tomas responsabilidad de eso. Pero bueno, te enfermas, te intoxicas y ¿sabes qué? Llegaste el domingo aquí y a lo mejor nos pides oración al final del servicio para que oremos por tu salud y lo vamos a hacer. Neta, sí lo vamos a hacer. Vamos a orar por ti, por el taquero, por el taco. y sabes, los errores, las negligencias, todo eso es parte de muchas cosas. A lo mejor al taquero se le olvidó tirar la carne y puso la carne mala dentro de la carne buena, no sé, ¿verdad? Pudo haber sido errores, o sabes que a alguien le valió churro y echó unos aguacates con laxante, no sé, ¿verdad? O sea, ¿sí me entiendes? O sea, hay cosas que pasan y que son inevitables y que eso termina afectándote a ti, termina afectando todo tu sistema y salen las malas actitudes, sale tu peor versión, no sé. Pero ahorita estamos hablando de un problema bien pequeñito y bien tonto que es verse echado unos tacos en el lugar incorrecto, ¿no? Pero cuando hablamos de cosas más grandes, cuando hablamos de que hubo un abuso, cuando hablamos de que hubo violencia, cuando hablamos de que hay muerte, cuando hablamos de que hay promesas que se dijeron y no se cumplen, cuando hablamos de que hay una gran decepción, cuando hablamos de que hay problemas económicos, financieros, cuando hablamos de que suceden cosas que tú y yo no podemos controlar, es muy difícil dentro de nuestra obscuridad divina, bueno, no divina, sino real, viva en nuestro mundo, de poder entender que vivimos en un mundo lleno de pecado. Vivimos en un mundo lleno de desesperanza, en un mundo donde las malas acciones de uno afectan a muchas personas. Vivimos en un mundo donde en sí
creemos que nosotros somos dueños de nuestras propias emociones y yo soy así porque así soy y acéptenme como soy, pero realmente afectamos tantas áreas y tantas personas por querer ser honestos y querer vivir dentro de nuestras emociones porque tenemos permiso de expresar nuestras emociones como nos dé lujo, sin tener límites, sin expresar amor, sin tener empatía, tener gracia. Cuando alguien vive en amor, no significa nada más que vamos a estar peace and love, todo va a estar bien, pero también en amor tenemos que actuar con cordura y por amor a Cristo Jesús no vamos a ofender a los demás nada más porque así soy como soy. Hay muchas cosas que pasan en la vida que son inevitables y que lastiman nuestra vida todos los días, porque hay tanta traición dentro de nuestro círculo de influencia, hay tanto abuso inevitable que que experimentamos sin querer en alguna etapa de nuestra vida, y hay tanto dolor, tanto vacío, tanto abandono, tanta herida, que al final de cuentas somos el día de hoy tú y yo somos, el resultado de nuestras acciones tiene que ver mucho de cómo procesamos toda esta gran parte de nuestra vida y cómo nosotros vemos la gracia dentro de su proceso, cómo vemos el perdón de ese proceso, cómo lo percibimos, cómo lo trabajamos y nuestras reacciones emocionales, nuestras palabras, todo esto es un reflejo de cómo nosotros procesamos todo lo demás. ¿Y sabes qué? Jesús sabía eso. Jesús sabía que entre no hay esperanza y no hay perdón, no hay salvación, no hay eternidad, no hay reino de Dios. Sabía que su ausencia iba a multiplicar el pecado de manera que iban a ser olas tan grandes, difíciles de detener. Y había alguien que hacer el sacrificio y lo tuvo que hacer Cristo Jesús. Eso nos lleva al primer punto, que dentro de nuestro pecado, en nuestra falta de perdón, el pecado creó mismo la necesidad de un Salvador, que es Jesús. El pecado es más que solo hacer cosas malas en la vida, más que portarse mal, es como más que la codicia, más que la envidia, más que los chismes, más que el dolor, más que las decepciones, mentiritas chiquitas, mentirotas grandotas, nadie me ve, no hay bronca, nadie te ve, no pasa nada. Más que malas decisiones, más que las adicciones, el pecado es mucho más que eso. El pecado es literal la separación de Dios con los hombres y las mujeres. Es esa separación de no poder experimentar su perdón, su paz, su esperanza, su amor dentro de una vida pecaminosa que no podemos evitar. Mucho más allá, y nosotros somos buenísimos para ponerle el valor a todas las cosas. Cada pecado tiene valor dentro de nuestro contexto, ¿no? Porque decimos, no estuvo tan mal, está bien, así es ella. Pero el pecado es mucho más que ponerle valor a las acciones, es realmente experimentar de verdad esta reconciliación constante con Dios. No es algo que sucede un viernes por la tarde o un domingo por la mañana y ya todo está bien, sino es esta constante relación y retroalimentación de cómo podemos permitir que a través del poder de su Espíritu Santo se continúe haciendo esta autotransformación dentro de nuestras vidas y nuestras acciones. Por eso es bien interesante que a veces criticamos muy bien la vida de un creyente, porque dices, tanto que va a la iglesia y mira cómo se porta. Es bien fácil, cuando tú eres la víctima de la situación, es muy fácil cuestionar eso. Pero no se trata, porque la vida cristiana no se trata de la perfección del cristiano, no se trata de qué tan perfecto tú y yo vivimos la vida, porque no es así, somos seres humanos, vamos a regarla, vamos a cometer errores, sino cómo continuamente estamos aceptando que sí hay pecado dentro de nosotros, que sí hay malos pensamientos, malas acciones y muchas cosas que obstaculizan, gracias, mi relación con Dios, porque no hay esta parte de humildad dentro de nosotros, pero hay una gran arrogancia dentro de nosotros. Y esta necesidad de un Salvador fue tan grande y tan importante porque si no hubiera existido Jesús, yo no sé qué hubiera sido de nosotros, quizás ni siquiera existiríamos en este momento. Y lo podemos ver
dentro de la historia de la palabra de Dios en la Biblia, una y otra vez, como tuvimos que volver a empezar de cero. Tuvo que empezar otra vez el proceso porque el pecado fue tan grande, desbordaba todos los límites de la vida, que era necesario un Salvador. Isaías 59, 1, 6 dice, escuchen, dice, el abrazo del Señor no es demasiado débil para no salvarnos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Esto era el Antiguo Testamento. El pecado creó la necesidad definitiva de un Salvador, porque esta acción no iba a llevarnos a ningún lado, ¿no? Él vino a sufrir con nosotros y vino a rescatarnos a todos por estar con nosotros. Y las Escrituras nos dejan muy claro que el sufrimiento del Mesías fue algo que era sumamente necesario. Lo celebramos cada año en Pascua y debemos de celebrar esta continua celebración una y otra vez. Cuando tú y yo nos sentamos a analizar nuestra vida y nos ponemos a cuentas con Dios, lo que debe de salir de nosotros debe de salir más agradecimiento, porque es esta gracia inmerecida que recibimos a través de su poder y que quizás no estamos donde queremos estar, pero podemos dar un pequeño paso para acercarnos más al corazón de Jesús y parecernos más a Jesús, no a nadie más, no a la persona que está al lado o a la persona que ves enfrente o en plataformas o en redes sociales, donde sea, sino decir, Señor Jesús, ¿cómo me puedo parecer más a tu corazón? ¿Cómo puedo experimentar más paz, paciencia y puedo experimentar más tu perdón? Porque eso es bien importante. Cuando tú y yo creemos que no hacemos nada malo, estamos literal minimizando el pecado y lo estamos malbaratando el pecado. Estamos poniendo que Jesús de cierta forma, en base a minimizando nuestro pecado, no tenemos que pedir perdón y estamos malbaratando su acción que ya hizo un sacrificio por el perdón de cada uno de nosotros. Y sabes, confesarlo es importante, pero más allá de esto, vivirlo es aún más importante. Tenemos que constantemente estar en este proceso. Ese es el evangelio. Cuando tú y yo te invitamos, decimos, iglesia, lee tu palabra cada mañana o cada noche, cada tarde, cuando tengas una oportunidad, pero ten este acercamiento a la palabra de Dios. Cuando tú lees los evangelios, debe de traer algo a tu corazón, debe de traer un cambio a ti, debe de traer gratitud de este Salvador, debe de crear algo de su amor para poderlo aplicar a nuestra vida. Pero a veces vivimos constantemente buscando ver qué versículo vamos a usar para darle un trancazo a la persona que no está viviendo conforme a su palabra. O empezamos a ver a quién sí le quede, a quién no. La verdad es que no. El evangelio se trata más de qué es lo que Dios va a hacer en tu vida y menos de lo que va a hacer a través de tu vida. ¿Qué es esa transformación constante que Él puede hacer a ti? Vivimos tratando de convencerte de que Cristo es un Salvador, pero la verdad es que de nada sirve tratar de convencerte si tú no estás teniendo una experiencia con Él. Eso es lo más importante. Y esta es la promesa de Dios del perdón que se cumple en Cristo Jesús. Este es nuestro siguiente punto. La promesa de Dios del perdón se cumple en Jesús. En 1 de Pedro 2:24 vamos a leer esto y dice, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Ustedes son sanados. ¿Qué nos dice este versículo? Que el perdón nos conduce a la libertad. El perdón nos conduce a todos a la libertad. ¿Sabes? Recibir el perdón por nuestros pecados es un regalo de Dios, es algo que debemos de considerar, no nada más en momentos importantes, momentos difíciles, sino en nuestro día a día. No tienes que esperar a estar a punto de morirte para ponerte a cuentas con Dios. De hecho, esta temporada de Navidad, cada vez que llegamos a diciembre y que volvemos a enfrentarnos o a encontrarnos a personas con las que vamos a cenar, con las que vamos a pasar un tiempo más allá de lo regular, hay fibras en nuestro corazón porque quizás sabemos que lo más importante que necesitamos es cómo le voy a hacer para extender mi perdón, cómo le voy a hacer para ponerme a cuentas, cómo lo voy a hacer con este rencor que tengo, cómo lo voy a hacer con este dolor que tengo, cómo lo voy a hacer con
esta desesperanza que tengo y con tantos problemas que tengo y cómo lo voy a hacer para que la otra persona me pida perdón por lo que hizo. Y desafortunadamente son muchas historias y cosas que podemos construir en nuestra cabeza, pero que muy difícilmente van a suceder. De hecho, el 99% de las cosas que tú y yo pensamos que crees que van a pasar, nunca pasan. Nunca pasan. Pero si trabajas en Televisa, pues las haces novela, ¿verdad? O casos de la vida real, ¿verdad? Que en paz descanse la señora. Pero, como decía, ahora les voy a contar esta triste historia, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero, ¿sabes? A veces es más importante, ¿sabes? Pero es más importante entender que la relación con Dios, especialmente en esta época navideña en la que estamos viendo a este Salvador, tu relación con Dios es más importante. Tu constante pelea o lucha, lo que sea que estés viendo, cosas buenas, cosas malas, lo que va a determinar el futuro de tu vida son en realidad tus hábitos, no tus decisiones, todo. O sea, tú piensas que nada más decir, sí, voy a ponerme a dieta, voy a bajar de peso. Tú lo vas a creer y qué buena onda. Pero los que estamos a tu alrededor, viene el 6 de enero, ¿verdad? La rosca de Reyes, te tocan los tamales en la Candelaria, abrieron una nueva panadería, no les voy a decir en dónde, no es cierto. Pero la cuestión aquí es, y para cerrar, mira, va a ser muy difícil, muy difícil que tú puedas extender más gracia, beneficio de duda y perdón a los demás si tú no estás experimentando constantemente la gracia y el perdón de Dios en tu vida. Por cuanto a más perdón y gracia recibimos de Dios, es lo mucho que nosotros vamos a ofrecer a los demás. Y eso es bien importante porque la vida cristiana no se trata de un evento en la semana o un horario, un tiempo, una actividad. La vida del creyente, del verdadero que quiere buscar de verdad esta relación genuina con Jesús. Todo ayuda, todo obra para bien, de verdad. Todas las actividades, clases, grupos y todo eso. Pero lo que va a determinar por completo tu relación con Jesús y tu experiencia con su amor y poder es tu relación. Y para tú poder entender esto, necesitamos vivir una vida de constante relación con Él, de constante arrepentimiento, de constante conexión, de constante buscar de su perdón y al mismo tiempo animarnos a través de sus promesas en su palabra de lo que viene, conocerlo, quién es este Salvador. Romanos 5:8 dice, para terminar, dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. En cuanto todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No lo merecíamos, ni sus discípulos lo merecían, ni los conocedores de la ley los conocían, ni los más santos, ni los menos santos, nadie merecía su perdón. Y sabes, en esta Navidad quiero animarte a que hagas una retroalimentación de qué es eso que tienes que cambiar, qué es ese proceso de extender perdón o quizás beneficio de duda o quizás de esta salvación, porque cuando uno perdona a los demás, uno piensa que es para que se den cuenta de que yo tenía la razón, a lo mejor tú piensas muchas cosas, pero cuando tú y yo perdonamos, estamos siendo libres a ese mismo dolor y a ese mismo pecado que quizás alguien hizo contra nosotros. Y el actuar en perdón a los demás es bien difícil cuando creemos que no se lo merecen. Y al no tener una relación con Jesús, y decir, ¿sabes qué? Yo tengo situación, problema, pecado que es imperdonable si alguien lo supiera, pero tu relación con Él experimentas a través del poder del Espíritu Santo su perdón. Créemelo, que tu agradecimiento y la manera en que ves a los demás va a ser completamente diferente. Cuando veas a las personas actuando de maneras incorrectas, cuando veas a alguien ofendiendo a otra persona, cuando no vas a actuar en un ámbito de emoción, pero vas a actuar en un ámbito de gracia.
Y yo creo que ahí precisamente es donde Dios nos quiere usar en todo momento. Cuando tú y yo actuamos en gracia, damos segundas oportunidades, damos nuevos comienzos, somos claros, somos honestos, no somos hirientes, pero somos personas que hablamos con honestidad cuando alguien nos pide nuestra opinión. Somos personas que amamos, extendemos nuestro cariño a los demás, sin importar si lo merecen o no. Todo eso es amor y Dios lo produce cuando Él está en nosotros. Y el constante arrepentimiento, el entender qué es lo que Dios quiere transformar nuestra vida, nos va a llevar por un trayecto de vida donde siempre y cuando tú y yo sigamos en sus caminos, en su palabra y en esta constante relación con Él, vamos a poder identificar y entender y ver con ojos así, ojos visibles y oídos audibles y de textuales de cómo su poder obra en nuestra vida, y eso trae una transformación a través de nuestra vida. Y vamos a regresar a esta palabra, vamos a tomar comunión y quiero que tomes tu comunión ahí donde estás. Aquí en Iglesia Islec, si eres nuevo o a lo mejor es tu primera vez en la iglesia o conociendo de Dios o visitando una congregación, practicamos la comunión abierta. Todos son invitados a tener esta experiencia de compartir el pan unos con otros y también experimentar su amor. En la mesa de Jesús había pecadores, había personas que traicionaban, habían personas que habían pecado contra otras personas, había gente que iba a pecar contra Jesús en minutos más adelante. Y dentro de este proceso quiero invitarte a que te sientas invitado a la mesa del Señor. Ponte de pie donde estás y vamos a abrir nuestra primera hoja de arriba de plástico. Si pueden bajar un poco las luces, ayudaría un poquito más, por favor. Y haciendo esto, quiero animarte a que tomemos juntos la comunión. ¿Sabes? La comunión, Jesús nos invita a tomarla en todo momento, cada vez que nos reunamos, pero también es una oportunidad para ti y para mí de ponernos a cuentas con Él. De poner todo en sus manos y decir, ¿sabes qué, Señor? Perdóname. Gracias. Es de perdón y de agradecimiento. Es de amor y de reconciliación. Así que ahí en tu lugar te voy a dar un momento. Inclina tu rostro y cierra tus ojos y ponte a cuentas con Dios. Y te voy a guiar más o menos como quizás yo lo haría, ¿no? Y cierra tus ojos ahí. No tienes que decir nada, más que nada tienes que decírselo a Dios con tu corazón si gustas o en voz audible como tú desees. Señor, gracias por tu sacrificio, gracias por amarnos, Señor Jesús. En este momento que tomamos la comunión, quiero ponerme a cuentas contigo, Señor. Limpia cada pecado que hay en mi mente, en mi alma, en mi corazón, en mis acciones. Señor, hazme puro y limpio ante tu presencia, hazme agradable ante tu presencia, Padre. Te doy gracias porque no merezco tu perdón, pero tú me lo has otorgado, Padre, porque me amas. Gracias por esta gracia inmerecida. Gracias por amarme con todas mis imperfecciones. Y gracias por dar tu vida por nosotros, aun cuando no la merecíamos. En nombre de Jesús, amén. Toma el pan. Jesús estaba en la mesa con sus amigos, discípulos, y tomó el pan y dijo, este pan va a ser entregado por todos ustedes. Lo partió y lo compartió y dijo, tomamos de este pan y hagamos esto en memoria de mí. Comamos juntos del pan. Después tomó la copa y la copa la representó como su sangre. Y dijo, esta copa tiene esta sangre que representa el pacto entre Dios y los hombres. Que significa que siempre y cuando tú y yo tengamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario va a cubrir nuestros pecados, va a limpiar por completo nuestras heridas, va a darnos esta conexión con Dios y este permiso de que Dios ya no vea más nuestro pecado, pero que vea a Cristo en nosotros. Este pacto lo hacemos en memoria de Jesús, en agradecimiento por su sacrificio por nosotros. Tomemos de la copa y oremos. Padre Santísimo, gracias. Queremos entrar en un espacio de agradecimiento, Dios, de adoración, de celebración.
porque aun cuando no merecíamos ser perdonados por nuestros pecados, aun siendo pecadores, tú, Cristo, moriste por nosotros. Te damos gracias, Padre Santo, por tu perdón, y te pedimos que en este día tu Espíritu Santo nos pueda traer convicción viva a nuestra vida, de manera que podamos hacer pequeños cambios que nos lleven a grandes logros de parecernos más a tu Hijo Jesús. Juntos decimos amén. Amén. Bueno, felicidades que han recibido, todos hemos recibido el hermoso regalo del perdón de nuestro Dios al hacer esta simple oración. Es un fuerte aplauso a Dios.